que la estructura va a ser de pilote o una superficial. Vas a saber cuando te gradúes de ingeniero. Bien Dependiendo del dicho. modelo de la casa, de la construcción, si quiere una No, gran mira, edificación así. es No, que son muchos ese es un estudio factores. de suelo, pues. Exacto, son ¿Ve? muchísimos factores. Vos tenés que ya haber cursado fundaciones, tenés que haber cursado análisis estructural de acero, tenés que haber cursado hormigón uno, hormigón 2, tenés que haber llevado ¿qué se llama? Suelos uno y 2, o sea, tenés que haber pasado un conjunto de materias para saber exactamente en qué punto vas a necesitar utilizar fundaciones profundas o vas a necesitar utilizar fundaciones superficiales. Entonces, en este curso, como yo te digo, lo único que voy a enseñarte es cómo leer los planos y ayudarte un poco en cómo hacerlos, ¿no? Pero ver ya a fondo esto, ni yo podría decirte ahorita en qué caso exactamente vas a tener que usar pilotes, ¿no? Porque hay edificios de 5 o 6 pisos que no necesitan pilotes, como hay edificios de 5 y 6 pisos que sí necesitan, digamos. Son muchas características. Eso lo vas a ver mucho más adelante, falta harto, digamos. Mira, yo que estoy en mi octavo semestre no podría decirte exactamente en qué punto. Lo que te puedo decir es que vamos a ver estructuras con fundaciones superficiales, o sea, con simplemente zapatas, ¿ya? Que abarcan de 0 a 10 metros de profundidad. Es lo único que te puedo decir ahorita. Y tus casas que vas a hacer a rajar son de 2 pisos, ¿ok? Entonces es un estudio fuerte, profundo, como se dice. ¿Entendió? Sí, gracias. Auxiliar, las zapatas Dale. entonces se usan en casas de 2 y 3 pisos, ¿no? Sí, creo que incluso puede ser de 4 o 5, digamos. Todo depende del tipo de terreno y del peso de la estructura, digamos, ¿no? Entonces eso influye mucho. Bien, solamente estaba mostrándole los tipos de fundaciones que hay y los tipos de cimientos, porque es bueno saber, ¿no? Que existen, ¿ya? Fundaciones profundas y existen fundaciones superficiales. Entonces eso lo vamos a tener aquí en un cuadrito. Bien, ok. Entonces, toda estructura que yo voy a edificar tiene que descansar sobre algo. Hasta un muro necesita descansar sobre algo para no poder hundirse, ¿no? La fundación evita de que haya que haya derrumbe, para que evitar que se hunda la estructura. Entonces, hasta un pequeño muro, que puede ser de 1,5 metros, necesita descansar sobre algo. Entonces, habíamos hablado de pilotes, ¿verdad? Hace un rato, que son de hormigón armado y de madera. Lo que estamos hablando ahorita son de fundaciones superficiales y vamos a hablar de este concepto de aquí. Aquí está mi lapicito, ¿ya? Cimiento, ciclopio y sobrecimiento. ¿Ok? Entonces, si nosotros jóvenes tenemos un muro, este muro tiene que descansar sobre su respectivo cimiento, ¿ya? Entonces, ese va a descansar sobre un cimiento. ¿Y dónde yo voy a colocar ese cimiento o cómo sé dónde colocarlo? ¿Ya? Voy a colocarlo sobre toda estructura que puede ocasionar peso. ¿Bien? Entonces, el muro a toda la vuelta de mi casa va a tener un cimiento. ¿Cómo yo elaboro ese cimiento? Lo coloco al doble del grosor de mi muro. ¿Ya? Solo el muro de mi casa va a tener directamente lo que es un cimiento. ¿Bien? Entonces, el cimiento va a ser más o menos el doble del ancho, ¿no? Y de largo puede ser el triple, digamos, ¿no? Depende del tipo, puede ser el doble también. Entonces, ahí tengo lo que es el cimiento, ¿ya? Vale, control Z. Vamos a desplazar esta figura. Desplazar, le doy al centro de gravedad y lo ubico más o menos ahí, ¿ya? Entonces voy a borrar esta parte trasera para trabajar netamente en el 2D. Entonces, todo este muro ya tiene lo que se llama centro de gravedad, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es el centro de gravedad? El centro de la Tierra.
No, ¿Dónde ejerce no, 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 presión? no. ¿Dónde se ejerce El presión? centro de gravedad. No les digo el centro de gravedad o el eje de la Tierra. Es el punto en donde está en estabilidad. Ajá. Exacto. Que es el punto estable de una estructura de cosas donde se encuentra la estabilidad del cuerpo, ¿no? Si yo agarro una hoja de papel, ¿ya? Y le marco una gran cruz que se crucen entre los extremos de ellos, el punto de intersección va a ser el centro de gravedad. Si yo agarro esta figura, ¿ya? Y trato de cruzar las líneas así y así, el centro de gravedad va a estar ahí, en ese punto, ¿correcto? Entonces, esta línea de aquí tiene que pasar por el centro de gravedad, ¿ya? Entonces, ese es el eje de mi figura. Entonces, ustedes en dibujo técnico vieron lo siguiente. La línea de eje es una línea imaginaria que pasa a través del centro de gravedad de una estructura, ¿correcto? Entonces, cuando yo tengo un muro, este tiene su centro de gravedad y sobre ese eje tiene que estar el sobrecimiento, perdón, en este caso el cimiento, ¿no? Y ese cimiento también tiene su centro de gravedad. ¿Bien? Si yo voy a construir una casita de un piso, bueno, de una planta, digamos, ¿no? No es de 2, ni 3, ni 4 pisos, es una casa sencilla con techo, ¿ya? Esta casa va a necesitar de cimiento, encima de ese cimiento, otro elemento llamado El sobrecimiento. sobrecimiento, el sobrecimiento, ahí lo vamos a dibujar, ¿ya? Y encima del sobrecimiento, el muro, ¿ok? Entonces, mi nivel de piso, ¿ya? Va a estar aquí más o menos, ¿ya? Entonces me va a decir, ¿y qué es eso del nivel de piso? El nivel de piso, caballero, es el lugar donde usted puede pasar tranquilo y caminar. Entonces vamos a dibujar aquí un personaje, F9, no es F9, BF, F8, ¿ya? Ahí se me colgó, ya. Entonces F8, vamos a colocar aquí un personaje, ¿ya? Un hombrecito. El lugar donde él camina es el nivel de piso, es el nivel natural donde él se está apoyando. Debajo de ese nivel se encuentra la fundación. Sobre él se encuentra el cimiento, perdón, el sobrecimiento, y encima del sobrecimiento se encuentra el muro. Entonces vamos a ir repasando. Esta parte de abajo se llama Cimiento. ya Fundación. fundación. ¿Y esa fundación es profunda o es superficial? Superficial. Es Bien, Superficial. superficial. es una fundación superficial. Y esa fundación superficial se le llama, Zapata. pueden ser dos, pueden ser zapata o pueden ser, que se llama cimiento. Miento. Lo que yo tengo aquí es un cimiento, ¿ya? Es un Ujú. cimiento ciclopio, ¿ya? Sí, Ciclopio. Entonces, el cimiento ciclopio, ¿ya? Es una mezcla, por si acaso, a ver, vamos a poner control T, lo que es control T. No me acuerdo cómo hacer zoom. Vamos a escalarlo entonces. Escala, pum. Ahí se ve mejor, ¿no? Sí. Mm, Vamos a hacerlo más grande. Ahí, perfecto. Entonces tengo una fundación superficial que es el cimiento ciclopio. Este cimiento ciclopio, jóvenes, es la mezcla de cemento, arena, agua y piedras. ¿Ya? Entonces, ese es el cimiento ciclopio. Bien. Lo que vemos aquí enseguida, ¿ya? Es otro elemento que se llama, ¿qué cosa? sobrecimiento. Bien, es el sobrecimiento. Voy a poner de azul, ¿ya?
Y esto de aquí dijimos que se llama, ¿qué cosa? El cimiento. Fundación. Ah, no. La fundación cimiento ciclópeo. Vamos a hacer esa fundación. Vamos a darle un tono aquí medio. Yo no quiero que sea azul, yo quiero que sea verde. Ya. Entonces, tengo el cimiento, el sobrecimiento y encima el tabique o también llamado el muro. ¿Ya? A Y través el de todo sobrecimiento, ello, bueno, sí, y cimiento, las medidas del sobrecimiento, ¿de cuánto tienen que ser? la medida del sobrecimiento varía, papá, ¿ya? Ya, Depende de cuánto le ponga el ingeniero a cargo de la obra, ¿ya? Mayormente lo que he visto es de que son pues de 20 por 40, ¿no? Si el muro es de 15, pues de 20 por 40, a veces 25 por 40 o 20 por 35, entonces varía. Pero el cimiento ciclópeo siempre va a ser el doble del muro, ¿ya? 7,15 acá va a ser de 30, digamos, ¿no? Y de de ancho, acuerdo. ya de alto puede ser la altura que quiera el dueño. Si él quiere, le pone por una altura de 20 centímetros, si quiere de 30, si quiere de 40, ¿no? Entonces, dimensionar eso de cimiento ciclópeo ya lo van a ver más adelante, ¿ya? Ahorita no importa mucho, ¿ok? Entonces, esos son los elementos que conforman lo que es el muro. No puedo poner el muro directamente sobre el suelo. Si yo quiero hacer esto, ¿ya? Agarrar el muro y ponerlo directamente en contacto sobre el piso, se va a hundir, ¿ok? Entonces es recomendable que tenga cimiento, sobre cimiento y muro. Pero muchas veces, como es un muro de calle en este caso, agarran y dicen, yo no necesito sobre cimiento, porque simplemente lo único que va a hacer es servir como muro, o sea, no voy a agarrar y meterle un Canva encima del muro, ¿se entiende? No va a tener peso ese muro, entonces lo hacen así como están viendo en la imagen. ¿Ven? Entonces, jóvenes, yo puedo realizar todo esto en todo el borde de mi terreno, obviamente dejando la puerta principal y el portón para que sea la entrada de mi garaje. Pero, yo no puedo representarlo de esa forma, ¿ya? Porque si yo voy a hacer un muro, ¿ya? ¿Se acuerdan de los tipos de línea que hablamos la primera clase que tuvimos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, no mucho. ¿Lo podría repasar un poquito? Se me fue el nombre. Línea. Uno era del vecino y uno de la casa. Mm, Entonces, ahora sí. Ahora sí. Esto es polilínea. Otra vez se me cuadró. Control X. Ya, polilínea. Ya. La primera clase hablamos de los tipos de línea. Lo de la casa, ¿verdad? No, la una era esta que se encontraba así. ¿Ya? Y si mi casa estaba acá al fondo, esta otra que se encontraba por acá. La una era la línea municipal y la otra era la línea de construcción. mm. ¿Ya? Entonces, la línea municipal, ¿quién se acuerda qué era el concepto? Tienes que estar. Era pasando esa línea le pertenecía a las personas, a las demás. La línea municipal es el límite entre lo público y lo privado. De la Exacto. línea municipal para la izquierda es la calle, ahí puede pasar quien sea, si quiere el presidente, si quiere un gato, si quiere un vagabundo. De la línea municipal para dentro de mi terreno es Es mío, es privado. privado, ¿ya? Entonces la línea municipal es una línea que me separa lo público de lo De lo privado. privado. Y la línea de construcción es una línea que me indica de que yo puedo, que a partir de ahí empiezo a construir, ¿ya? Y tengo que tener una distancia de, ¿cuántos 5 metros? metros. De 5 metros, 5. ¿ya? Si quiero le pongo 6 metros, 8, 10, pero mínimo 5 metros para colocar
un jardín. ¿Y eso quién me lo da o quién me ordena que yo haga esa cosa? La alcaldía. El Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra. ¿Ya? Eso. Esa es la materia en sí. Eso es lo que tienen que saber. ¿Ya? No sé qué le estará enseñando el ingeniero. Pero bueno. Nada. Ustedes les dice lo siguiente. Yo no puedo agarrar y abarcar el terreno de mi vecino. ¿Correcto? ¿Por qué no puedo abarcar el terreno de mi vecino? Porque estaría invadiendo. Exacto. Entonces yo les pregunto, ¿puedo colocar mi muro aquí en el borde de mi terreno? ¿De mi terreno? Sí. Ya. Ahora, ¿puedo colocar mi cimiento que de esta forma para ese muro que tope la parte de mi vecino? No. No. Ya. Cuando yo tengo que hacer un muro, yo tengo que respetar el terreno del vecino. Entonces lo coloco así. Este muro va a ir en mi terreno y, perdón, este cimiento va a ir de un lado de mi terreno y este muro también. De forma de que de acá para allá, o sea, del muro para la izquierda, ya le pertenece aquí a don Juanito. Ya no me corresponde ni me compete a mí. ¿Se entiende? ¿O no se entendió? Sí, lo entendí. Ya, a ver, explícame, ¿por qué yo puse el muro el cimiento a un lado y no lo puse en el centro? Porque, no, allí, porque si no estaríamos invadiendo. Ya, entonces, para el resto, para que lo vean gráficamente, si yo hago eso, a ver, voy a hacerlo con esta línea, quiere decir de que yo voy a hacer un cimiento, ¿no? Más o menos de acá para arriba, de 0.15, ¿ya? Épale, ¿qué pasó? Un cimiento de acá para arriba de 0.15, ¿ya? Y de acá para adentro de 0.15. Entonces, miren, si yo recalco esto que voy a pintar ahorita de color verde, bueno, de color verde, es mi muro. Y esto de aquí que voy a pintar de un color negro grueso, bueno, vamos a No hacerlo se ve blanco bien. grueso, ¿ya? Y voy a darle acá, clic derecho, propiedades, deseo ver las propiedades, no querés mostrarme las propiedades, entonces, parámetros de grosor, mostrar el grosor de línea, ahí se ve, ¿ya? Entonces, esa línea gruesa quiere decir que ahí he hecho la excavación para colocar este cimiento así. Si yo hago eso, jóvenes, viene el vecino con la alcaldía y me pone una demanda grande, una buena multa porque el cimiento ha pasado, ha entrado en su terreno. Entonces, lo que yo debo hacer es meter esta excavación para adentro, ¿ya? Y meter esta más para allá, de modo de que haya una superposición de líneas. Esto se venga. Ujú. Se me ha congelado un poco la pantalla, creo que es el internet del Zoom. Se me está lenteando el programa. Pero de modo de que las líneas gruesas se intersecten con las verdes en esta parte, lo voy a dibujar con el Zoom, ¿ya? Que esa línea se venga aquí sobre la roja y esta blanca se traslape más adentro, ¿no? Entonces, si yo hago esa operación, chicos, ¿qué es lo que sucede? ¿Ya? Estoy en presencia de este fenómeno de aquí. El muro lo puse más a un lado y el cimiento más para adentro para poder edificar. Entonces, cuando yo voy a mi plano de replanteo, voy a ver lo siguiente, ¿ya? Voy a ver de que toda esta parte del muro se encuentra de esa manera, ¿ya?
Voy a poner los ejes para que puedan apreciar. ¿Ok? Entonces, estas líneas que yo estoy dibujando con rojo, esta de aquí y esta de aquí, es mi línea de mi sobrecimiento. ¿Ya? Y esta línea que voy a dibujar con verde encima, que van a ser más gruesas, ¿ya? Estas de acá y estas de acá, es mi línea de mi cimiento de excavación. ¿Ok? Entonces, es así como ustedes van a ir viendo por qué se ven esas líneas así. Porque uno es de la excavación del cimiento y las líneas rojas que estaban ahí son de la excavación del sobrecimiento para encima del sobrecimiento colocar el muro. ¿Ya? Bueno, en este caso solo vemos línea de cimiento y línea de muro, porque Auxiliar, no hay la necesidad de hacer sobrecimiento ahí. ¿Qué me decís? la línea roja del medio, ¿qué dijo que era? ¿Ya? La línea roja del medio es la línea de muro en este caso. Esas dos líneas de ahí. Pero ¿qué pasa si vos dibujás una línea más gruesa sobre una más delgada? Se va a ver la más gruesa, ¿no? Entonces simplemente le colocan la línea gruesa ahí, porque hay superposición de líneas. O si yo pongo esta línea, mira, esta línea verde, y encima de la verde pongo esta roja, ¿ya? Pero lo imprimo en color negro, ¿qué línea se va a ver? La línea gruesa, ¿no? Sí. Entonces es eso lo que se da aquí. En 2D se da una superposición de líneas que se puede apreciar de esta forma. ¿Ya? Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que hemos visto hoy día? Hemos visto los tipos de cimentaciones, ¿ya? Hemos visto, ¿ya? Por qué se representa de esta manera el muro y el cimiento, ¿ya? Y hemos visto un poquito de las fundaciones, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿ya? Es la unión de la zapata con otra zapata, con otra zapata, a través de un cordón. Este cordón de aquí se le llama sobrecimiento, ¿ya? Entonces, esta estructura que ustedes están viendo acá, ¿ya? Está alimentada por varios sobrecimientos. Todos los sobrecimientos se unen a través de la zapata y sobre ese sobrecimiento va a haber un muro, ¿ya? Va a haber un muro, va a haber un muro, va a haber un muro. En eso consiste esta armadura. ¿Se entendió? Sí, tengo una consultita ahí mirando su plano. ¿Lo puedo A acercar ver, un poquito? claro. ¿Dónde están las D4, D3 y D1? Se supone que iba a haber mayor peso, ¿no? Por eso están con cimiento y después mayor parte se ve que todo está el sobre cimiento. Obviamente está el No, cimiento, ¿no? no. Ahí son otras cosas. O Te sea, explico. ya. Los D3, D2, D1, todos estos D, ¿ya? Se llaman detalles constructivos. Los detalles constructivos, ¿ya? Si me voy aquí a mi descarga, no está acá, está aquí, ¿ya? Los detalles constructivos, me indican un perfil de ese, de ese, de ese señalamiento. Entonces, mira, aquí dice detalle 1. Es el detalle que yo encontré en el plano de planteo. Mira, aquí me dice detalle 1. ¿Qué es lo que veo acá? Veo una gran línea gruesa, eso es el cimiento ciclópeo, ¿no? Y sobre esa línea gruesa hay una línea delgada. ¿Ya? Ahora vamos a verlo ese plano en el plano de detalle. En el plano de detalle yo veo, ¿qué cosa? Si yo hago zoom aquí, mira, veo de que hay un cimiento ciclópeo. Encima de ese cimiento ciclópeo, veo que han hecho un sobrecimiento de 30 por 15. Y encima de ese sobrecimiento veo que han puesto un ladrillo, han puesto una capita que es la capa aislante y recién han construido el muro. ¿Mm? En otras palabras, ¿ya? Lo que están viendo ahí es un detalle constructivo de ese punto, ¿ya? Entonces, aquí han hecho 5 detalles. Ahora vamos a ver, por ejemplo, el detalle 5. Me dice que es una columna, ¿ya? Entonces, Disculpe, yo me auxiliar. voy aquí a esta parte, cimiento corrido aislado, y veo, mira, el detalle 5 es una columna, una zapata con su columna, ¿lo ves?
y me muestra las dimensiones, la profundidad. Para eso son los D1, D2, D3, porque puedo ver ahí qué profundidad tiene. ¿Me decías, compañero? Alguien El, estaba el, preguntando. el anterior plano que mostró es ese plano es de plano de Zapata, ¿no? Donde se ven No, eso. este es el plano de replanteo, ¿ya? Pero aquí es donde se ven las zapatas, ¿no? Lo que está soportando la estructura. Sí, pues, es el plano de replanteo. Bueno, es una combinación. Este es el plano de replanteo combinado con el plano de cimiento, ¿ya? O sea, así debería ser, porque hay otros que hacen esto. ¿Dónde está? Voy a apagar las luces de esto. Eh, Hay unos que presentan esto y dicen ya este es el plano de Zapata. ¿Y para qué te sirve el plano de Zapata, digamos, no? Si no sabes a qué distancia se encuentra una de otra. Y hay otros que presentan un plano de Zapata y aparte presentan un plano Un así. plano de Y me dicen cimiento. este es el plano de replanteo, ¿no? Entonces lo ideal es tener una combinación del plano de Zapata con el plano, con las líneas de eje, porque ese es el plano de replanteo. ¿Ya? ¿Y para qué te sirve este plano de replanteo? Para que el albañil venga a ver de acá, desde el borde del terreno, mido 2.35 centímetros o 2.35 metros y lanzo un hilo, ¿ya? Entonces, a través de ese hilo, me voy a guiar, luego aquí otro hilo, tiempo otro hilo, y voy templando los hilos, y luego mido en vertical los hilos de la distancia, ¿no? Aquí una distancia de acá a acá de 5 metros, de acá a acá 6 metros, de acá a 8 metros, es decir, voy midiendo la distancia y donde intercepten esos hilos, ¿ya? Empiezo a dibujar qué hay. Ah, aquí va a haber una zapata, aquí va a haber otra zapata, aquí va a haber un cimiento corrido, aquí va a haber un cimiento ciclopio. Entonces eso lo marcan con cal, ¿ya? Lo excavan y después de hacer la excavación ya sobre eso es que se construye. ¿Me entendés? Entonces no te sirve de nada tener un plano de zapata si no tenés la distancia en que se encuentra cada zapata, ¿no? No te sirve de nada tener un plano de zapata si no tenés los ejes y las cotas. Creo que estas son las cotas. A ver. No te sirve de nada tener un plano así. ¿Cómo vas a medir la distancia de punto a punto? ¿No es? Lo Entonces, ideal es tener así el plano. He visto algunos que dicen plano de zapata, pero no te dicen la distancia, entonces no sirve. Tenés que tener un plano de replanteo para saber a qué longitud se va a poder ubicar estos puntos. ¿Se entendió? sí, sí, Más auxiliar. claro que el agua, Piraí. Sí, Ya, ese estaba un poco confundido porque el ingeniero pidió un plano así. Bueno, ya aclaró esa duda. ya. Entonces, eso, jóvenes, eso consiste el plano de replanteo. Ahora, este acotamiento, ¿ya? Si te das cuenta, es progresivo. O sea, desde este punto hasta acá son 5 metros. Desde este punto hasta acá son 6.29. Si vos querés tener la distancia de aquí hasta aquí, ¿ya? En este plano, ¿ya? Vos tenés que restar 6 menos 5, ya me da 1,9 m. Ya, entonces esto va a ser 1.9 metros. ¿Ya? Entonces el acotamiento en este caso, como es un acotamiento progresivo que va de izquierda a derecha, ¿ya? Que va así, acumulando, ¿ya? Y aquí se encuentra de abajo hacia arriba. Aquí tengo 2 metros, aquí tengo 4,25, desde aquí hasta acá tengo 4,50. Si quiero hallar la pequeña distancia entre los puntos, pues resto el mayor con el menor. ¿No es? Resto este 4 con este 2 y ahí voy a tener esa distancia. ¿Se entiende? Sí, Sí, ¿Ya? sí, auxiliar. Entonces, eso es el acotamiento y esa es la forma en que se representa. Entonces, si ustedes miran como ustedes trabajan en computadora, ustedes van a tener que saber lo siguiente, que las líneas de excavación siempre van a ser más gruesas. Entonces, bueno, si ustedes tienen este caso, vamos a hacerle zoom aquí.
Miren, ¿qué línea es más gruesa? ¿La línea de eje, la línea de excavación o la línea del sobrecimiento? Línea de excavación. ¿Ya? Entonces vamos a pintarla para que se identifiquen. Estas líneas gruesas siempre van a ser las líneas de excavación. Es la que me indican por dónde entre ellas, entre las gruesas, dónde se va a excavar el suelo. ¿Ya? Entonces, para hacer esta zapata se va a excavar un cuadrado así para poder construirlo, ¿verdad? Esa es la línea de excavación. Si ustedes quieren hacerlo a mano, es en un lápiz 6B. ¿Ya? Luego tenemos estas líneas acá que voy a pintar con el color verde y ya un poco más delgada. Esta línea de aquí, en este caso son las líneas de sobrecimiento. Bien, entonces las líneas de sobrecimiento se pueden pintar con un lápiz 3B. Y estas líneas que voy a hacer con lila, que van a ser más delgadas, ¿ya? ¿Qué líneas son? Ustedes ya conocen. La de ¿Cuál es? sobrecimiento. No, la que estoy pintando con lila. Ah, las de muro, perdón. La ¿Cómo parda. fue? Ah, No, perdón. son Sí, eso es. Aquí es diferente ahí. las ¿No son líneas de los eje. cortes? Es la línea de eje, joven. Son los ejes, es el centro de gravedad No de ese sabe pedacito. Por visto eso esa el parte. ingeniero le mostraba, yo vi esa clase que el ingeniero le mostraba todo lugar por donde pasa una barda, por donde pasa una zapata, por donde pasa, aunque sea un pedacito de muro, tiene que tener estas líneas, le decía. Esas líneas son líneas de eje, ¿ya? Se me indican el centro de gravedad de la figura. A ver, vamos a hacer un eje acá para que se ubiquen, ¿ya? Yo tengo este rectángulo así, de lila, ¿ya? ¿Cuál va a ser el centro de gravedad en X? El centro de gravedad en X va a ser la mitad del rectángulo. Va a ser una línea recta, ahí está. Y el centro de gravedad en Y va a ser una línea así, vertical. Entonces, en el punto donde interceptan ambos, tanto en horizontal como en vertical, ¿ya? Yo le voy a poner un punto amarillo, ¿ya? Ese punto de ahí se llama centro de gravedad y eso ustedes tenían que aprender en física 1. Si no aprendieron, preocúpense y pónganse a estudiar porque van a ver toda su carrera universitaria, centro de gravedad, teorema de Steiner, inercia, ¿ya? Entonces, esas líneas son estas líneas de acá, pues lo único que han hecho en este esquema que estamos viendo, ¿ya? Es lo siguiente, ¿ya? Todo elemento le sacan su línea de eje, todo tanto en la horizontal como en la vertical. Y si se dan cuenta, todo elemento cruza 2 veces, 3 veces líneas de eje, ¿no? Para poder luego dibujarlas en el terreno, colocarle cal, excavar y sobre ello realizar la estructura. Entonces, auxiliar en cada eje, o sea, en cada centro de gravedad es donde medimos, ¿no? O sea, la distancia. No, no, no. Por cada centro de gravedad yo voy a pasar mi línea de eje, ¿ya? Tanto en X, o sea, tanto en horizontal, cuando digo en X o en horizontal, me refiero, tanto así, ¿ya? Como así, ¿bien? Entonces, en tanto uno de estos lados, vamos a tener nuestros ejes de nuestra estructura. Todo, mira, a todo le ponemos eje y en un ratingo se acaban. Aquí, aquí y aquí. Por todos esos dibujitos ya pasó una vertical y una horizontal. ¿Dónde falta? Acá, mira, falta. ¿Ya? Y ya está todos los ejes. Ahora, vos tenés que ver la distancia que hay de punto a punto. De este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este punto, de este punto a este otro, y así sucesivamente. Esa distancia las anotó aquí el arquitecto Melgar, que en paz descanse mi tío, en este lado. ¿Ya? Y lo mismo en Y. Bueno, esto es en Y, ¿no? Lo mismo en X. Lo mismo en X es la distancia de punto a punto, de punto a punto, de punto a punto, ¿ya? Y esa distancia la vamos a anotar acá arriba, ¿ya? La vamos anotando acá, 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 acá. Y ese plano me sirve para poder dibujar en el terreno donde se va a realizar
mi fundación donde va a descansar la estructura de mi construcción. Ahora sí, ¿dudas o preguntas de este plan? Jocelyn, se te corta el internet, no te entendí. Yo pensé que era mi internet. ¿Ya me puede escuchar bien? Ahora sí, Jocelyn, la escucho. Ok, los ejes entonces tienen que pasar por el centro de las columnas. Es que el plano que yo conseguí tiene como 4 ejes y pasa como por 2 columnas y las otras 2 se desfasa y no pasa por... Otra vez pasa lo mismo. Sí, tiene que pasar por todos, Jocelyn. los por los cimientos y por el centro. No me diga que se cortó. Ya, a ver, me preguntás si los ejes tienen que pasar por todas las columnas, por los muros que vos ves. Pues sí, tiene que pasar por todos, ¿ya? Si en el caso, por ejemplo, si en el caso de acá hubiera, vamos a hacerlo así, ¿ya? Hubiera una extensión de muro, ¿ya? Y ese muro se intersecta con otro y ahí muere, ¿ya? Si en tu plano no está, vos lo vas a hacer, ¿ya? Le vas a aumentar por aquí un eje y por aquí otro eje, ¿ya? Y se acabó, ¿ya? ¿Se entiende? Se cortó y no. Ya, Sí, no te Se hagas lío. volvió. La grabación la voy a subir a YouTube y ustedes lo van a poder ver ahí, ¿ya? Ya, muchas gracias. Bien, entonces, ¿alguien tiene otra duda más antes que se acabe el tiempo? Tenemos que ir a apoyar a Bolivia. Ay, miércoles, Disculpe, penal en contra. auxiliar, Belleza, ya, una pregunta. ya no hay más preguntas. Vamos a apoyar a nuestra hermosa Bolivia. Que le empatamos a Chile, parece que le dolió a Chile eso. Pero si es, ya. ¿Quién sigue? ¿Quién era su pregunta? Auxiliar, disculpe, tenía una duda. ¿Es obligatorio que sí o sí, ya sea por un cimiento de ciclopeo, estén conectados lo que son las zapatas? ¿O pueden estar así, digamos, libre, o sí conectadas? Pasa que, Ya, mira, ya, no es obligatorio. Te voy a explicar algo antes que se acabe el tiempo, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay zapata y zapata, ¿lo ven? Aquí hay una zapata, acá hay otra zapata, y a través de ello hay un sobrecimiento, ¿verdad? En cambio, aquí hay otro sobrecimiento, pero no hay zapata. Como no hay zapata, ese sobrecimiento no va a estar en el aire. Por lo tanto, se decide construir un cimiento ciclopio ahí, ¿ya? Hay otros riquillos que hacen lo siguiente. Le ponen zapata, le ponen sobrecimiento y encima, debajo de ese sobrecimiento, le ponen cimiento, ¿no? Cimiento ciclopio. O sea, es como que, voy a borrar todo esto. Auringa, es como que, pero miércoles, es como que acá en esta estructura, ¿ya? Yo le meta una zapata.